Para empezar nuestra presentación tenemos índice. 1 portada. 2 integrantes. 3 marco teórico. 4 probabilística. 5 no probabilístico. 6 distribución muestral. 7 bibliografía. Empecemos. ¿Qué es el muestreo? El muestreo es el proceso de seleccionar un conjunto de individuos de una población con el fin de estudiarlos, y poder caracterizar el total de la población. Ejemplo. La idea es bastante simple. Imagina que queremos saber qué porcentaje de los habitantes de Ecuador fuma habitualmente. Una forma de obtener este dato sería contactar con todos los habitantes, 17.5 millones de personas, y preguntarles si fuman. La otra forma sería seleccionar un subconjunto de individuos, por ejemplo, 1000 personas, preguntarles si fuman y usar esta información como una aproximación de la información buscada. ¿Por qué funciona el muestreo? El muestreo es útil gracias a que podemos acompañarlo de un proceso inverso, que llamamos generalización de resultados. Es decir, para conocer un universo lo que hacernos es 1. Extraer una muestra del mismo. 2. Medir un dato u opinión. 3. Proyectar en el universo el resultado observado en la muestra. Ejemplo. La generalización de resultados añade cierto error al dato que medimos. Imagina que tomamos una muestra al azar de 1000 personas de Ecuador y les preguntamos si fuman. Obtengo que el 25% de la muestra fuma. La simple lógica nos dice que si de 1000 ecuatorianos elegidos al azar el 25% fuma, este dato debería ser indicativo de lo que obtendríamos si preguntásemos a los 17.5 millones de ecuatorianos. Ahora bien, el azar podría haber hecho que haya escogido para mi muestra más fumadores de lo que correspondería a la proporción exacta que hay en el universo. El tamaño de la muestra. ¿Qué tamaño de muestra necesito usar para estudiar cierto universo? Depende del tamaño del universo y del nivel de error que esté dispuesto a aceptar. Cuanta más precisión exija, mayor muestra necesito. Los datos de la tabla nos dicen que por grande que sea el universo, con 385 personas puedo estudiar cualquier dato con el mismo nivel de error, margen de 5%, confianza de 95%. Por esta razón el muestreo es tan poderoso, nos permite hacer afirmaciones altamente precisas de una gran cantidad de individuos a través de un parte muy pequeño de los mismos. Técnicas de muestreo. Marco muestral. Un marco muestral es una lista de todos los elementos que componen el universo que queremos estudiar, y de la cual se extrae la muestra. Estos elementos a investigar pueden ser individuos, pero también pueden ser lugares, instituciones o cualquier otra cosa susceptible de ser investigada. Cada uno de estos elementos presentes en el marco muestral se conoce como unidades muestrales. Muestreo probabilístico. Hablaremos de muestreo probabilístico siempre que se cumplan dos condiciones. 1. Todos los elementos de la población tienen una probabilidad mayor a 0 de ser seleccionados en la muestra. 2. La probabilidad de inclusión de cada elemento en la muestra se conoce de forma precisa. El cumplimiento de ambos criterios es el que hace posible obtener resultados no sesgados cuando se estudia la muestra. Las diferentes técnicas de muestreo probabilístico. Muestreo aleatorio simple. Muestreo sistemático. Muestreo estratificado. Muestreo por conglomerados probabilístico. Muestreo aleatorio simple. El muestreo aleatorio simple es una técnica de muestreo en la que todos los elementos que forman el universo, y que por lo tanto están incluidos en el marco muestral, tienen idéntica probabilidad de ser seleccionados para la muestra. El proceso de muestreo que emplea esta técnica es equivalente a hacer un sorteo entre los individuos del universo. Muestreo aleatorio simple. Ejemplo, asignamos a cada persona un boleto, introducimos los boletos en una urna y empezamos a extraer boletos al azar. Todos los individuos que tengan un boleto extraído de la urna formarían la muestra. Muestreo estratificado. Esta técnica divide toda la población objeto de estudio en diferentes subpoblaciones o estratos disjuntos, de manera que un individuo solo puede pertenecer a un estrato. Una vez definidos los estratos, la muestra se crea seleccionando por separado individuos de cada estrato, empleando una técnica de muestreo cualquiera. Si, por ejemplo, empleamos muestreo aleatorio simple en cada estrato, hablaremos de muestreo aleatorio estratificado. Este es el caso más habitual, pero del mismo modo podríamos usar otras técnicas de muestreo en cada estrato, muestreo sistemático, aleatorio con reposición, etc.
Muestreo estratificado proporcionado. Cuando dividimos una población en estratos, es habitual que el tamaño de dichos estratos sea diferente. Por ejemplo, si queremos estudiar el tanto por ciento de la población que fuma en México, y pensamos que la edad puede ser un buen criterio para estratificar, es decir, pensamos que existen diferencias importantes en el hábito de fumar dependiendo de la edad, podemos definir 3 estratos: menores de 20 años, de 20 a 44 años y mayores de 44 años. Es de esperar que al dividir toda la población mexicana en estos 3 estratos no resulten grupos de igual tamaño. Ejemplo: estrato 1, población mexicana menor de 19 años, 42,4 millones, 41,0%. Estrato 2, población mexicana de 20 a 44 años, 37,6 millones, 36,3%. Estrato 3, población mexicana mayor de 44 años, 23,5 millones, 22,7%. Si usamos muestreo estratificado proporcionado, la muestra deberá tener estratos que guarden las mismas proporciones observadas en la población. Si en este ejemplo queremos crear una muestra de 1000 individuos, los estratos tendrán que tener un tamaño como el de la tabla. Muestreo estratificado uniforme. Hablaremos de una fijación uniforme cuando asignamos el mismo tamaño de muestra a todos los estratos definidos, sin importar el peso que tienen esos estratos en la población. Esta técnica favorece los estratos que tienen menos peso en la población, equiparándolos en importancia a los estratos más relevantes. Ejemplo. El tamaño de la muestra es igual en todos los estratos, salvo pequeñas diferencias debidas al redondeo necesario fruto de dividir 1000 entre 3, en lugar de seguir las proporciones de la población. Si queremos emitir alguna afirmación específica sobre la población del estrato 3, mayores de 44 años, podremos hacerlo con menos error muestral si empleamos una muestra de 333 unidades que si lo hacemos con una muestra de 227, como ocurriría en el muestreo estratificado proporcional. Muestreo estratificado óptimo. En este caso, el tamaño de los estratos en la muestra no guarda proporcionalidad con la población. Por el contrario, se trata de optimizar el tamaño muestral de cada estrato con el fin de reducir el margen de error global, teniendo en cuenta no solo el tamaño de cada estrato en la población sino su desviación estándar. Esta optimización lo que hace, básicamente, es dedicar más unidades de muestra de las que corresponderían en un muestreo proporcional a aquellos estratos que tienen más variabilidad, y que por lo tanto son más difíciles de estimar. Observaremos unas fórmulas en la siguiente tabla. Tamaños de muestras requeridos por cada técnica. Para interpretar el cuadro anterior es necesario tener en cuenta lo siguiente. Z es el valor crítico de corte de una distribución normal para lograr un nivel de confianza deseado. Nivel de confianza 90% Z igual a 1,645. Nivel de confianza 95% Z igual a 1,96. Nivel de confianza 99% Z igual 2,575. L es el número de estratos en que particionamos la muestra, y H es un índice que se refiere a un estrato concreto. Por lo tanto, H puede variar entre 1 y L estratos. P es la proporción que buscamos en el total de la población, P% de fumadores. Por lo tanto, 1P es la proporción complementaria, la que no cumple el criterio buscado, % de no fumadores. Del mismo modo, pH es dicha proporción dentro de cada uno de los estratos. 2 es la varianza del dato buscado, en el caso de estimar medias, en el total de la población. Asimismo, H2 es la varianza dentro de cada estrato. Es el margen de error aceptado. WH es el peso que el estrato tiene en la muestra, tamaño del estrato respecto al total de la muestra. Si hablamos de estratificación proporcional, cada WH es igual a la proporción que ese estrato representa en la población. Si hablamos de estratificación óptima, cada WH se calcula en función de la dispersión dentro de cada estrato. Muestreo sistemático. Es una técnica dentro de la categoría de muestreos probabilísticos, y que por lo tanto requiere tener un control preciso del marco muestral de individuos seleccionables junto con la probabilidad de que sean seleccionados, consistente en escoger un individuo inicial de forma aleatoria entre la población y, a continuación, seleccionar para la muestra a cada enésimo individuo disponible en el marco muestral. El muestreo sistemático es un proceso muy simple, y que solo requiere la elección de un individuo al azar. El resto del proceso es trivial y rápido. Los resultados que obtenemos son representativos de la población, de forma similar al muestreo aleatorio simple, siempre y cuando no haya algún factor intrínseco en la forma en que los individuos están listados que haga que se reproduzcan ciertas características poblacionales cada cierto número de individuos. Este suceso es realmente poco frecuente. Proceso 1.
Elaboramos una lista ordenada de los n individuos de la población, lo que sería el marco muestral. 2. Dividimos el marco muestral en n fragmentos, donde n es el tamaño de muestra que deseamos. El tamaño de estos fragmentos será k igual n/n, donde k recibe el nombre de intervalo o coeficiente de elevación. 3. Número de inicio. Obtenemos un número aleatorio entero a, menor o igual al intervalo. Este número corresponderá al primer sujeto que seleccionaremos para la muestra dentro del primer fragmento en que hemos dividido la población. 4. Selección de los n1 individuos restantes. Seleccionamos los siguientes individuos a partir del individuo seleccionado aleatoriamente, mediante una sucesión aritmética, seleccionando a los individuos del resto de fragmentos en que hemos dividido la muestra que ocupan la misma posición que el sujeto inicial. Esto equivale a decir que seleccionaremos los individuos. Ejemplo. Supongamos que tenemos un marco muestral de 5.000 individuos, y deseamos obtener una muestra de 100 de ellos. Dividimos en primer lugar el marco muestral en 100 fragmentos de 50 individuos. A continuación, seleccionamos un número aleatorio entre 1 y 50, para extraer el primer individuo al azar del primer fragmento, por ejemplo, el 24. A partir de este individuo, queda definida la muestra extrayendo los individuos de la lista con intervalos de 50 unidades, tal y como sigue. 24, 74, 124, 174, 4974. Muestreo por conglomerados. Es una técnica que aprovecha la existencia de grupos o conglomerados en la población que representan correctamente el total de la población en relación a la característica que queremos medir. Existen 3 pasos. Definir la población objetivo. Determinar el tamaño de la muestra deseada. Identificar un marco de muestreo existente o desarrollar un nuevo marco de muestreo de grupos de la población objetivo. No probabilístico. Muestreo no probabilístico. Sin embargo, no es sencillo cumplir con los requisitos propios de un muestreo probabilístico. Por todas estas razones, así como por razones de coste, los investigadores recurren con frecuencia a otras técnicas de muestreo, agrupadas dentro de lo que se conoce como muestreo no probabilístico. Una muestra no probabilística nos informa de cómo es un universo pero no nos permite saber con qué precisión. No podemos establecer unos márgenes de error y unos niveles de confianza. Algunas técnicas de muestreo de este tipo son: muestreo por conveniencia, muestreo secuencial, muestreo por cuotas, muestreo discrecional, muestreo por bola de nieve, muestreo por conveniencia. Es una técnica comúnmente usada consistente en seleccionar una muestra de la población por el hecho de que sea accesible. Muestreo por cuotas. Segmentación. Dividimos la población objeto de estudio en grupos de forma exhaustiva y mutuamente exclusiva. Fijamos el tamaño de las cuotas. Fijamos el objetivo de individuos a encuestar para cada uno de estos grupos. Selección de participantes y comprobación de cuotas. Buscamos participantes para cubrir cada una de las cuotas definidas. Muestreo no probabilístico por bola de nieve. Es una técnica de muestreo no probabilística en la que los individuos seleccionados para ser estudiados reclutan a nuevos participantes entre sus conocidos. Y se usa con frecuencia para acceder a poblaciones de baja incidencia, y a individuos de difícil acceso por parte del investigador. Tipos de muestreo bola de nieve. Muestreo lineal. Cada individuo participante debe recomendar a otro individuo, de forma que la muestra crece a un ritmo lineal. Muestreo exponencial. Cada individuo debe invitar a participar a 2 o más individuos. De esta forma, cuanta más gente participa en el estudio, más gente se añade al mismo. Distribución muestral. Consideremos todas las posibles muestras de tamaño n en una población. Para cada muestra podemos calcular un estadístico, media, desviación típica, proporción, que variará de una a otra. Así obtenemos una distribución del estadístico que se llama distribución muestral. Distribución muestral de medias. Cada muestra de tamaño n que podemos extraer de una población proporciona una media. Si consideramos cada una de estas medias como valores de una variable aleatoria, podemos estudiar su distribución, que llamaremos distribución muestral de medias. Supongamos que sabemos que la altura de un determinado país sigue una distribución normal de media 170 y desviación típica 12 newtones 170,12, cuya curva de distribución normal sería como esta. Ahora imaginemos que tomamos una muestra de tamaño n, donde n es el número de personas, y a estas personas les calculo su media muestral. Si tomo diferentes muestras y voy calculando su media muestral, voy obteniendo diferentes valores de la media muestral, que si las represento en una tabla de frecuencias, vemos que a su vez, los valores de las medias muestrales forman otra curva de distribución normal. Si nos detenemos a analizar estas dos curvas de distribución normal, la de la población y la de las muestras,
Vemos que ambas tienen la misma media, 170. También vemos que la forma en la que se distribuyen las medias de una muestra es una curva normal mucho más compacta, donde los valores están más cerca del valor central, por lo que la desviación típica de la curva normal de las muestras será menor y se calcula mediante la siguiente fórmula. El error estándar de las medidas muestrales. La variabilidad de las medias muestrales se puede medir por su desviación estándar. Esta medida se conoce como el error estándar, y tiende a disminuir cuando aumenta el tamaño de la S muestra S. Si conocemos la desviación estándar de la población, si usamos la desviación estándar de la muestra, donde S, el error estándar, por sus siglas en inglés estándar de error. La desviación estándar de la población. S, desviación estándar de la muestra. N, número de observaciones de la muestra. Nótese que el error estándar no disminuye en relación directamente proporcional con el tamaño de la muestra. Ya que tomamos la raíz cuadrada de n, es necesario cuadruplicar el tamaño de la muestra para reducir el error estándar a la mitad. A continuación tenemos lo último, que es la bibliografía de donde se obtuvo la información. Gracias por su atención. Con esto concluye nuestro trabajo.